Debo decirlo que lo hago sin conocer con precisión cuál es la propuesta que justifica y argumenta el planteamiento del Gobierno. No pude conversar con el ministro de Hacienda. Tenemos dificultades de ubicarnos, lamentablemente también con la ministra del Trabajo. Entonces no tengo mucha argumentación para poder explicar bien mi planteamiento. A la subsecretaria de Previsión Social, quien fue asesora de la bancada del Partido Comunista, y militante, quien fue asesora de las Express, especialmente cuando tocó tramitar la comisión investigadora de la Universidad Arcis, y que es actual subsecretaria. Preguntarle a la señora Julia Urquieta, por su intermedio, presidente, ¿qué opinión tiene del rechazo de su bancada al proyecto que ella viene a defender? ¿Cuál es el rol que ella está jugando? Debo decirlo que lo hago sin conocer con precisión cuál es la propuesta que justifica y argumenta el planteamiento del Gobierno. No pude conversar con el ministro de Hacienda. Tenemos dificultades de ubicarnos, lamentablemente también con la ministra del Trabajo. Entonces no tengo mucha argumentación para poder explicar bien mi planteamiento. Y la bancada nuestra existe. Lo segundo, uno tiene que preguntarse por qué existe el salario mínimo. Y existe el salario mínimo porque a nivel de la relación empleadores y trabajadores hay una suerte, entre comillas, de ley de la selva que protege la legislación vigente que tiene origen en el año 80, encabezada por José Piñera y la dictadura de Pinochet. Y pone en posición de debilidad a los trabajadores organizados. Y entonces, si no hay una ley que dice a lo menos que ganen esto lo que le aportan a la economía y no sean exageradamente sobreexplotados y vivan en una condición exagerada de pobreza, hay que llegar a definir por ley un salario mínimo. La vez anterior, la CUT, el organismo principal de los trabajadores, tuvo la disposición de construir un acuerdo a 2 años sobre la base de un tema elemental. Iban a saber defenderse solos e incluso sin salario mínimo, porque iba a existir titularidad sindical. No hay titularidad sindical. Y entonces, de verdad sería abusivo que quienes tenemos una posición y una raigambre y una identidad en el mundo de los trabajadores, permitiéramos que además de destruir su organización, no tuvieran una protección los trabajadores por la vía de esta ley de salario mínimo. Pero el Gobierno le comunica a mi bancada y a la CUT también de que hará un reajuste de 10.000 pesos. Hubo un cambio que está en el debate hoy día, que sale, supongo yo, de la espontaneidad propia de lo que es el debate de una comisión, y que asciende en 2 años a 26.000 pesos. Y entonces, ¿cómo no están de acuerdo con que suba a 10.000 pesos y tampoco están de acuerdo que suba a 26.000 pesos en 2 años? Y hacemos un juego que a mí no me gusta porque me siento parte del Gobierno, donde confundimos números absolutos con números reales. ¿Cuándo tocan los 26.000 pesos? En el 4º semestre. ¿Cuántos son en el primer año? 10.500. O sea, ¿por qué no hablamos y destapamos los números tal como son? Eso no protege la pérdida del poder adquisitivo y el elemental reajuste real para lo cual se supone está el salario mínimo. Por ello, presidente, y lo sabe, desgraciadamente los ministros que yo asumía eran los interlocutores de esto, no están presentes en este rato en la sala, tienen otras actividades. Lo entiendo porque estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, pero está el ministro Eizaguirre presente, que asumo
podrá comunicar la posición no personal de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana. Si nosotros no nos hacemos respetar, francamente estamos complicados desde el punto de vista de lo que es la actividad en respeto de la política y en la que yo sí creo, que sea con valores y con argumentos en todo el sentido de la palabra. La propuesta que se hace de reajuste del salario mínimo dista mucho de la proporción que debió haber sido en la proyección cuando subió de 210 a 240.000 pesos en 18 meses, más expectativa de reforma laboral, titularidad sindical. Si alguien dice es que la baja de la economía, aquí el ministro es un gran economista también, digamos, que está presente en la sala. También sabemos que son mecanismos de reactivación contracíclico, aumentar la capacidad de demanda de los que demandan 100%, porque necesitan demandar 100%, y por ello nuestra bancada, presidente, habiendo hecho todas las reflexiones del caso, votará en contra de este proyecto en lo específico. Gracias, presidente. Yo quiero decir que esta construcción de este acuerdo fue muy rápido. Ayer nosotros ingresamos un proyecto distinto, nos encontramos recién a mediodía con que había un apoyo transversal de diputados que querían un proyecto distinto, que estaban dispuestos a hacer ese proyecto distinto por 2 años y no uno por un año. Construimos ese acuerdo en pocas horas. Yo la verdad es que no hablé con ningún presidente de partido, y entiendo que mis colegas tampoco, ni tampoco con ningún presidente, ningún jefe de bancada, excepto que me tocó almorzar con la Democracia Cristiana y con el diputado Chain. Y por lo tanto, la conversación fue dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde creo que están todos representados. Algunos tuvieron mejores comunicaciones con el resto, pero creo que todos sabían de este tema ayer. 10 de la mañana con 3 minutos, SIX en combinación clave. Estamos en el estudio con Lucía Damert, es especialista en seguridad ciudadana, es analista internacional, también académica de la Universidad de Santiago. Estamos con Mauricio Daza, abogado, representa Ciudadano Inteligente en todos estos casos que se van multiplicando lamentablemente de las platas truchas en política. Los quería llevar a otro tema, hoy día es parte del titular de La Tercera y tiene que ver con la tramitación del salario mínimo. No nos vamos a meter tanto en la cifra, ayer la analizamos harto con el panel que estaba, sino que quiero hablar sobre el comportamiento político que despertó estas ronchas en el Parlamento ayer, porque el Partido Comunista se puso en rebeldía completo y votó en contra de lo que se había acordado, e incluso acordado no con toda la venia del ministro de Hacienda, que quería menos, que se había acordado con el gobierno para el alza del salario mínimo. Insisto, no voy a entrar al fondo del salario mínimo porque ahí tenemos muchas cosas que conversar, pero sí quiero hacerles una pregunta o la reflexión que tienen después de lo sucedido, donde además se pone el ojo sobre el PC, que generalmente es un partido que es muy leal a lo que dice el gobierno, en la fórmula PC tradicional, y ahora todos votaron en contra del reajuste al salario mínimo. ¿Qué muestra esta situación? ¿Qué deja en evidencia? Bueno, el PC Lucía. sabe quién es su audiencia. El PC no podía hacer otra cosa. Creo que lo que hace el PC es dejar en claro que tenían una posición inicial distinta, pero ahora va a hacer lo que siempre hace el PC, que es alinearse y apoyar a lo que está diciendo el gobierno. Hoy día el ministro Valdés ha estado en muchos medios haciendo declaraciones que si esto aumenta, realmente la situación económica del país no da, está tratando de defender su posición. Evidentemente para cualquier ciudadano es súper poco lo que se está hablando en términos de plata, de cantidad. Pero a mí me parece que el PC inaugura lo que viene hace rato en realidad, que es este proceso de total falta de disciplina en las coaliciones, ¿no? Que en el otro lado ya escuchamos de la picantería entre la RN y la UDI, pero el PC, claro, no puede hacer nada más que esto. Es como el PS votando en contra de el control de identidad, ¿no? Que al finalmente lo terminan votando a favor, pero inicialmente dan algunas señales que son las señales que además ratifica Bárbara Figueroa, ¿no? Cuando sale a pegarle al gobierno muy fuertemente, a pesar que el gobierno ya había aceptado lo que ellos mismos habían propuesto. Acá lo más importante, me parece, es el hecho de que se negocian 2 años, cosa que uno evite el próximo año estar hablando de salario mínimo en el marco de la elección presidencial.
Y esa es la ganancia del gobierno. Si el gobierno logra que ahora se aprueben 2 años de negociaciones de salarios mínimo, aunque sea 10.000, 20.000, con eso gana una batalla política que si no el próximo año sería con unos niveles de indisciplina mucho mayores. Claro, porque sería año Mauricio electoral, Daza. no solamente el próximo es más importante que este, de hecho. Sin duda. Bueno, a ver, es efectivo porque finalmente todas estas escaramuzas, ¿no? Son más bien simbólicas, porque no pasa nada, absolutamente nada, si es que los diputados votaban en contra, los diputados del Partido Comunista votaban en contra de esto en la Cámara, porque ellos saben que va a pasar al Senado, en el Senado se aprueba, va a ir a una comisión mixta, la comisión mixta va a aprobar lo que sea la posición del gobierno y después se va a votar en bloque y en ese momento entonces ya les adelanto el discurso, van a decir, mire, sabe que no nos gusta, pero la verdad es que si lo rechazamos no va a haber ningún reajuste, entonces en ese sentido y puestos en esa disyuntiva, entonces no tenemos otra opción que, y La con eso responsabilidad quedan... fiscal. Claro, no, pero también quedan bien con los trabajadores, ¿entendés? Porque van a decir, oye, como el informe de la comisión mixta, uno no lo puede modificar, tienes que votarlo a favor o en contra en bloque, entonces van a decir, mira, ese número no me gusta, pero si lo votara en contra, entonces todo el proyecto se cae y no recibirían ningún reajuste. Entonces eso es lo que le dice el Partido Comunista a sus trabajadores y finalmente es una escaramuza que no da para mucho más. Dilatar una situación que ya conocemos y más alternativas los parlamentarios no tenemos. E impedir que ese reajuste, que nosotros queríamos que fuera superior e indicamos razones de por qué, y las alternativas todos saben, desde el punto de vista parlamentario, no existen de subir números cuando son compromisos de arca fiscal. Que si hubiéramos votado en contra, la verdad es que dejábamos sin reajuste a los trabajadores, decidimos votar a favor, aunque no nos seguía gustando el guarismo y no nos seguía gustando el plazo. Lo mismo nosotros lo observamos respecto del otro bloque, al otro extremo, que es el extremo del sector conservador de la democracia cristiana, que finalmente está en contra de la agenda de modificaciones estructurales que plantea la presidenta. Esa es la realidad, más allá de que ellos hablen del programa, lo hicieron solamente para llegar al poder porque está bien. En el fondo un partido político sin vocación de poder se desdibuja. Así que, en fin, pero nosotros lo hemos visto también en otras discusiones, en la reforma educacional, ¿no? En la reforma tributaria. Entonces la verdad que esto no es muy dramático ni tiene mayor relevancia como la que le quieren dar precisamente a aquel sector que es el enemigo interno, ¿no? De los comunistas, que es el sector conservador de la ADC. ¿Sobrevive la nueva mayoría a este gobierno? Lo quiero poner enlazado con lo que estábamos hablando recién respecto a, claro, cómo cada uno le habla a su audiencia, pero cómo dentro de la nueva mayoría hay varios que le han puesto ya la lápida al conglomerado. Yo creo de que... Mauricio Daza. No, están solamente de nuevo, son pataleos que no tienen demasiada consistencia. ¿Cuál va a ser la verdad? Sí, los bloques hacen el cálculo matemático, es decir, ¿sabes qué? Si es que voy sin estas personas, no voy a poder retener el poder, entonces olvídate, van a inventar algún tipo de programa, ¿no? Que sea lo suficientemente genérico para los efectos de poder llegar y extender esta alianza. Es un tema de cálculo, porque insisto, claro, el Partido Comunista reclama, qué sé yo, pero también hicieron concesiones para acceder al poder del gobierno y para acceder al Parlamento. Y ese es un piso que ellos no van a perder. Lo mismo la democracia cristiana. La democracia cristiana va a hacer un cálculo. Mire, sabe que si es que finalmente no nos dan los votos, la situación está muy pareja con la derecha y necesitamos al Partido Comunista, entonces no van a dudar un minuto. Pero una vez instalados en el poder, ahí van a pelear otros 4 años. Pero créeme que nadie va a renunciar a esa posibilidad y los van a recibir y se van a abrazar probablemente en un año más si es que las matemáticas le indican que eso es lo conveniente. El Partido Comunista igual ha sido el más leal, el más firme, el más disciplinado del regreso de la democracia con la concertación y la nueva mayoría. Siempre fue considerado como que ahí estaban y bueno, no los incluían y sistemáticamente han votado por el menos malo, si tú quieres, pero han votado por esta coalición. El tema de la nueva mayoría y el Partido Comunista es qué pasa en el férreo lucha por el programa, porque yo creo que el PC sí va a luchar porque se mantengan las reformas. Los demás no lo sé. Hoy creería que sí,
Pero no sé si en 5 años más, cuando se diga, bueno, en realidad la educación no puede ser gratis para todos, todos van a decir, sí, nos equivocamos. El PC no va a aceptar un cambio así, porque su audiencia, digamos, la gente que está con ellos es una gente que impulsa mucho el programa y lo defienden permanentemente. Ahora, si el PC no va en la coalición, no va a tener 4 parlamentarios. Le ofrezco la palabra al ministro, señor Valdés. Gracias, presidente. Me gustaría hacer una clarificación a propósito de la primera intervención que escuchamos y quizás un mea culpa también. Y respecto de lo que el diputado Rivas mencionaba, también quiero mencionar un par de cifras. Respecto de qué se está votando, estamos votando en tercer trámite, se está votando lo que aprobó ayer el Senado, que es exactamente lo mismo, sin una coma de diferencia respecto de lo que ayer no se aprobó en esta Cámara, aunque sí recibió 51 votos de los diputados presentes a favor. Y por lo tanto no hay ningún cambio respecto de lo que se votó ayer. En segundo lugar, me gustaría hacer el mea culpa que mencioné antes. Este guarismo, esto que son 2 años, se construyó muy rápido, entre mediodía, en realidad 2 de la tarde del martes y unas pocas horas. Y cuando tenemos una coalición amplia, a veces uno no alcanza a hablar con cada uno y cada una de los diputados y diputadas. Y por lo tanto, tenemos que mejorar nuestras formas de comunicar para que estos acuerdos representen desde el primer momento a todos. Y en tercer lugar, es cierto que el aumento que estamos haciendo, diputado Rivas, no es un aumento tan grande, pero es lo que se puede hacer responsablemente. La Comisión Tripartita CUT, CPC, Gobierno, recomendó aumentos de 2,2% real por año promedio. Y lo que se propone en votación es 1,9 y 1,5, no muy lejano del 2,2 y coherente con la realidad macroeconómica. Si se aprobara este aumento y se da la inflación implícita en las proyecciones que estamos haciendo hoy día en esta propuesta, quiero decirles que el salario mínimo habría aumentado desde que comenzó este gobierno hasta que termine este gobierno en 3,9% real anual promedio, lo que se compara con 3,5% real promedio anual del gobierno anterior. Son números importantes que son mayores incluso a los que crecen los salarios reales del total de la economía. Es un apoyo a los que ganan menos, es una regulación que le exigimos a las microempresas y a las pequeñas empresas que paguen. Esto no tiene costo fiscal, esto no es un problema como es, por ejemplo, el reajuste al sector público, en que unos recursos compiten con otros. Esto es simplemente exigirles a pequeñas empresas, a microempresas, a que paguen más. Y ese es un esfuerzo para ellos también. Y por lo tanto tenemos que ser particularmente cuidadosos con esta regulación, porque si se excede, esas empresas también estarían en problemas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Coloma. Gracias, presidente. Cuando en el gobierno anterior se discutía el salario mínimo, uno veía a los dirigentes de la CUT colmando la gradería. Uno veía a los dirigentes de los trabajadores aquí mismo en la sala reclamando por el alza del salario mínimo. Pero hoy día, cuando es su gobierno el que les propone una pequeña alza, no hacen más que hacer algunas declaraciones por la prensa, pero aquí en la gradería no se ve nadie. Y no se ve nadie porque saben que es su gobierno, porque saben que no están dispuestos a venir a dar esa pelea. Quizás me dicen que hay Rubio, que hay 2. Bueno, quizás hay 2 dirigentes. No están. Se quedaron callados. Los dirigentes de la CUT se quedaron callados. Decir, señor presidente, que este alza del reajuste del salario mínimo refleja además otra cosa que es muy preocupante, que es que por primera vez estamos reconociendo que este año que el año 2017 será incluso peor que el 2016.
Si el año 2016 el reajuste al salario mínimo va a ser de 14.000 pesos, el año 2017 va a ser de 12.000 pesos. O sea, el reajuste para el próximo año va a ser aún más bajo que el reajuste para este año. Eso revela que es un gobierno que hace las cosas mal, tiene reajustes bajos. O como dijo el presidente de la Cámara de Diputados el día de ayer, reajustes penca. Y me gustaría, por su intermedio, presidente, aprovechar de hacerle una consulta a la subsecretaria de Previsión Social, quien fue asesora de la bancada del Partido Comunista, y militante, quien fue asesora de las Express, especialmente cuando tocó tramitar la comisión investigadora de la Universidad Arcis, y que es actual subsecretaria. Preguntarle a la señora Julia Urqueta, por su intermedio, presidente, ¿qué opinión tiene del rechazo de su bancada al proyecto que ella viene a defender? ¿Cuál es el rol que ella está jugando? Quiero saber en qué cree, si cree en la postura de gobierno o si cree en el rechazo del Partido Comunista. Porque cuando uno, y lo digo con respeto, es miembro de un gobierno, tiene que jugarse por las convicciones. Y me gustaría saber, ojalá que le dé la palabra, presidente, que nos pueda responder la señora Julia Urqueta, que nos diga de qué lado está, del lado de la bancada del Partido Comunista que está rechazando y de la cual ella es militante, o está del lado del gobierno que dice representar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Colón. Le ofrezco la palabra al diputado Lautaro Carmona. Entonces estamos en un tema que no es menor. Y eso explica la opinión y la posición de la bancada del Partido Comunista y de la izquierda ciudadana. Pero nobleza obliga, antes de continuar, y también lo digo a nombre de la bancada, queremos reconocer el gesto que significa la intervención del ministro de Hacienda, a quien saludamos, al igual que el ministro Izaguirre y a la subsecretaria del Trabajo, de precisar en términos públicos la situación en la que se vio involucrada la bancada nuestra respecto al conocimiento de causa de los temas que iban a estar en cuestión o de las nuevas propuestas que se iban a cursar. Eso es bueno siempre, porque la verdad será siempre una contribución a una mejor intercambio. Dicho eso, la posición nuestra es de una observación que no entendemos. ¿Por qué, si la propuesta original de gobierno era de un incremento de 10.000 pesos ahora, el 2016, que nosotros teníamos argumentos para decir que debiera ser superior? Y uno de los argumentos es que así fue en el proceso anterior. Vamos a decir que es con una economía distinta, ya hablaremos de eso. Pero el proceso anterior de crecimiento del salario convenido y aprobado aquí, y con una gran contribución de la CUT, pasamos de 210 a 250 en una primera salto de crecimiento equivalente a 15.000. Entonces, yo no sé por qué cambiamos, porque no fue propuesta del gobierno, porque algunas veces están contra la propuesta del gobierno. No fue propuesta original del gobierno pasar a 2 años a 200, crecer en 26.000 pesos, 276.000 pesos. Pero ¿cómo no va a ser bueno que en 2 años haya, cuando 10 más 10 son 20 y estos son 26? Es que no son así los números y el ministro sabe. El crecimiento de los 276 es en el último año, el 2018, donde el crecimiento real, y el real es el que sale entre el nominal y la inflación mediante, va a ser de 0,4, y ¿quién puede aconsejar, según todos los pronósticos que hay, que la estabilidad de la economía va a dar posibilidad de ese 0,4, proteja el poder adquisitivo de ese ingreso mínimo? No, es que el argumento que hubo de algunos es que así nos evitamos este debate el próximo año.
pues el próximo año hay elecciones parlamentarias. Bueno, pues esto es para proteger a los parlamentarios o para mejorar el salario mínimo. Yo creo que esas cosas, si fueran esos los argumentos, yo no entiendo. Y a nosotros nos hubiera gustado mucho más que la propuesta original se hubiera mantenido. Y no la propuesta que se incorporó donde nosotros no la conocimos. Lamentable, no tuvimos esa posibilidad. ¿Y por qué lo vinculé con la brecha y la gran batalla de la brecha contra la desigualdad? O de la batalla para terminar con esa brecha. Porque una de las principales motivaciones de este gobierno, y eso apasiona, eso hace que uno crea, que se comprometa, cómo acortar la brecha de la desigualdad. Y habían dos grandes medidas, una titular principal, empoderar mucho más a los sindicatos para que negociando en una relación de diálogo con los empleadores mejoraran las condiciones laborales y salariales. Esa se cayó, porque los que dicen que defienden a los trabajadores, entre comillas, y se ocurre incluso hablar de conceptos como oportunismo, echaron abajo eso en el Tribunal Constitucional. Entonces eso le da mucho más fortaleza a un tema que ojalá no existiera, que es una ley de salario mínimo. Porque de otra forma, ¿cómo se protege? ¿Con la misericordia de los empresarios? Cuando la experiencia ha sido concentrar riqueza respecto a la pobreza de los trabajadores. ¿Cuántas veces han mostrado los gráficos de la cantidad de trabajadores que estando en la economía activa tienen ingresos bajo la línea de pobreza? Ese es un gran tema que a nosotros nos preocupa. Y hablar en función de ese interés no es hablar contra el gobierno. Algunos piden definiciones a nosotros, porque tener una posición crítica frente a esto, como que sí se puede tener posición crítica en la educación pública. Ahí sí habría licencia y sería parte de la unidad que algunos tuvieran una posición contra el traspaso de la educación municipalizada y otras partes de lo que es la reforma de la educación. Entonces, ojo, a mí no me parece correcto que aquí se manipule un debate y no vayamos al tema de fondo. Y el tema de fondo, a mi juicio, es cómo se hace justicia social. No se puede elevar los salarios mínimos porque ponemos en jaque la actividad económica, empresarial, industrial, los puestos de trabajo. Y los ponemos en jaque porque tenemos una inseguridad, una volatilidad, una inestabilidad desde el punto de vista de la proyección de la economía nacional e internacional. Y si eso es tan relativo, ¿por qué nos atrevemos a hacer salario a 2 años? ¿Por qué nos atrevemos a hacer salario? ¿Por qué no lo hicimos a 1 año? Era mucho más seguro, más sobre piso firme. Entonces, creo que desde esa perspectiva hay factores que uno puede argumentar. No, el crecimiento del salario, ¿cuál es, ministro? La proporción, el impacto real que este delta, que este aumento del salario mínimo tiene sobre la macroeconomía. ¿Cuánto inestabiliza de verdad el funcionamiento de la economía? Yo creo que es marginal. Es marginal por la cantidad de empleo. No, la pequeña empresa no es la que paga más salarios mínimos. Entonces, tenemos que, este diálogo nos privamos de él. Nos encajonamos, hoy día hay una situación compleja porque se acaban los plazos. Yo espero que esto sea una enseñanza importante desde el punto de vista colectivo, porque habrá la discusión del presupuesto. Y si ya va a haber profecía autocumplida respecto a que no tiene ningún efecto sobre la economía, por ejemplo, el incremento de la inversión pública en la actividad de infraestructura, es una mirada. Yo pido que, porque al final de cuentas, ¿de qué se trata esto? ¿Cuánto avanza la calidad de vida, las condiciones
de nuestra gente, a la que la nueva mayoría, a la que la presidenta Bachelet le entregó, digamos, un compromiso. Quiero decir, presidente, que no nos vamos a prestar para aceptar ni provocaciones, ni le asignamos ningún tipo de autoridad en la materia a la derecha para intervenir en un debate propio de la nueva mayoría. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Un poquito más adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero queremos agradecer a todos los diputados y diputadas de la nueva mayoría que aprobaron este reajuste. Es una buena noticia para Chile. Tenemos un aumento del salario mínimo para los próximos 2 años que va de 250.000 a 276.000. Con esto, como dije ayer, si se cumplen las proyecciones de inflación que se usaron en estos cálculos, tendríamos un aumento de 3,9% real promedio anual para este gobierno, que se compara con 3,5% de la administración anterior. Y por lo tanto es una conquista importantísima. Siempre nos gustaría que esto fuese más, pero créanme que la responsabilidad nos lleva a ser cuidadosos con esto. Esto no tiene costo fiscal, no podríamos ser populistas fácilmente, pero eso se paga a la larga y por lo tanto tenemos que hacer un aumento coherente con el estado de la macroeconomía y es lo que pudimos hacer en esta oportunidad. Estamos muy contentos con el apoyo. Aquí termina un proceso que siempre es complejo. Cada vez que se discute el salario mínimo hay muchos tironeos, muchas visiones legítimas de lo que pasa, pero es muy bueno como nueva mayoría mostrar gobernabilidad. Todos los diputados de la coalición votaron con nosotros. Ministro, ¿usted ve esta tramitación una experiencia que aprender del trato con todas las bancadas de la nueva mayoría o los ve más bien como una tramitación normal con las vicisitudes que tienen todos los años cada vez que se tramita este incremento del sueldo mínimo? Bueno, supongo que el ministro Izaguirre tiene más experiencia con tratar con tantas bancadas al mismo tiempo. A mí me toca algunas leyes en el año, pero créanme que la vorágine de cambios, porque hay que hacer acuerdos, porque hay poco tiempo, en este caso específico, no nos permitió hacer todo el trabajo de diálogo que uno querría y siempre eso es mejorable. Pero créame también que hay muchas restricciones de tiempo en esto y por lo tanto vamos a tratar de hacer más esfuerzos siempre, pero siempre creo que vamos a tener la restricción de que hablar con muchos a la vez es difícil. Pero ciertamente una de las experiencias de esto es que tenemos que poner más esfuerzo aún en conversar. Dilatar una situación que ya conocemos y más alternativas parlamentarios no tenemos e impedir que ese reajuste que nosotros queríamos que fuera superior e indicamos razones de por qué y las alternativas todos saben desde el punto de vista parlamentario no existen de subir números cuando son compromisos de arca fiscal. Que si hubiéramos votado en contra, la verdad es que dejábamos sin reajuste a los trabajadores, decidimos votar a favor, aunque no nos seguía gustando el guarismo y no nos seguía gustando el plazo. Ahora se produjo una especie de una situación algo compleja, que el propio ministro Valdés le explicó en sala y después le explicó públicamente, es que nosotros no fuimos consultados respecto del cambio de propuesta, porque nosotros conocimos una propuesta firmada por la presidenta que aumentaba 10.000 pesos por año con el contrato de 1 año y eso se cambió de la noche a la mañana a un guarismo diferente por 2 años. Pero eso se aclaró, como lo dijo el ministro, por razones X. No, yo nunca he pensado que haya existido mala intención, pero nosotros no tomamos conocimiento de ese cambio, eso fue lo que reclamamos. A la subsecretaria de Previsión Social, quien fue asesora de la bancada del Partido Comunista, y militante, quien fue asesora de las Express, especialmente cuando tocó tramitar la comisión investigadora de la Universidad Arcis, y que es actual subsecretaria. Preguntarle a la señora Julia Urqueta, por su intermedio, presidente, ¿qué opinión tiene del rechazo de su bancada al proyecto que ella viene a defender? ¿Cuál es el rol que ella está jugando? Quiero saber en qué cree, si cree en la postura de gobierno o si cree en el rechazo del Partido Comunista. Porque cuando uno, y lo digo con respeto, es miembro de un gobierno, tiene que jugarse por las convicciones. Y me gustaría saber, ojalá que le dé la palabra, presidente, que nos pueda responder la señora Julia Urqueta, que nos diga de qué lado está, del lado de la bancada del Partido Comunista que está rechazando y de la cual ella es militante,
o está del lado del gobierno que dice representar? Muchas gracias, presidente. Para terminar, le voy a ofrecer la palabra al diputado Fuad Chaín, pero antes, como se hizo una consulta a la subsecretaria por intermedio del presidente, le voy a contestar a través del presidente. Me ha señalado la subsecretaria que ella está con el gobierno. Me pidió, como le estoy diciendo que contestó a través mío. Exacto. Esa consulta no se hizo, entonces no puedo responder. Les adelanto el discurso, van a decir, mire, sabe que no nos gusta, pero la verdad es que si lo rechazamos no va a haber ningún reajuste. Entonces, en ese sentido y puesto en esa disyuntiva, entonces no tenemos otra opción que dilatar una situación que ya conocemos y más alternativas parlamentarios no tenemos, e impedir que ese reajuste, que nosotros queríamos que fuera superior e indicamos razones de por qué, y las alternativas, todos saben, desde el punto de vista parlamentario, no existen de subir números cuando son compromisos de arca fiscal. Hubiéramos votado en contra, la verdad es que dejábamos sin reajuste a los trabajadores, decidimos votar a favor, aunque no nos seguía gustando el guarismo y no nos seguía gustando el plazo.